Hoy quiero compartir un tema que yo lo he titulado: tenemos que hablar y dormir solo lo necesario. Ah, sí, ahí está. Pues yo creo que me va a quedar aquí hoy en el centro. Ok, tenemos que ¿qué? Que hablar y dormir solo lo necesario. Mire, hablar y dormir son cosas supremamente importantes. Hoy voy a compartir esas dos nomás, porque hay muchas cosas importantes, pero en el carácter de la persona es supremamente importante esto, saber hablar. Es necesario hablar, porque si usted se calla también de las cosas, es malo, ¿cierto? Pero también si usted dice más de lo que debe decir, es malo. O sea, hay que tener un equilibrio entre lo que pensamos y decimos. Hay que conectar la lengua con la mente, porque muchas veces hablamos y luego pensamos, y eso es supremamente grave. Entonces, mire, no todo lo que usted siente debe decirlo. Como muchas veces usted se calla lo que siente y también es grave. Entonces, fíjese, lo importante es que es saber hablar, saber lo que debemos hablar y en el momento en que debemos hablar. Entonces, voy a ir a la Biblia porque lo que comparto tiene que tener un fundamento bíblico. En Mateo capítulo 12, el versículo 34, Jesús le dice a los fariseos que eran doctores de la ley: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Digamos, los fariseos era la cúpula de la religiosidad y mostraban tremenda apariencia, vestidos de blanco, con una mitra en su cabeza y todo esto. Pero ¿sabe qué? Yo creo que es mejor. Bueno, y ellos, Jesús, ellos hablaban muchas cosas, criticaban al mismo Jesús, pero el mismo Jesús les dice: mira, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes hablan lo que no son. El versículo 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro, ¿de dónde? Del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que cuando uno habla, saca las cosas del corazón. No es que cuando uno habla mete las cosas en el corazón, sino que el corazón, los sentimientos, lo que está allí es lo que nos lleva a hablar. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra que hablen los hombres, eso nos vincula a nosotros, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mire lo que dice el versículo 37. Porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Y por tus palabras, o sea, la persona de todos modos va a enfrentar un juicio ante Dios, bueno o malo, pero lo que hayamos hablado, mire lo importante que es lo que uno hable. Lo que hayamos hablado va a definir el resultado para bien o para mal. Entonces, muchas veces no tenemos en cuenta que el hablar es supremamente importante, que define resultados en nuestra vida. Así que no podemos ir hablando por allí y hable y hable y hable. Mire, si usted quiere, lea el libro de Proverbios y verá cuánto habla la Biblia con relación a la lengua. Dice que el que habla muchas palabras, el que habla demasiado tendrá calamidad. La Biblia habla mucho de la palabra, de la lengua. En Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño y cómo enciende un bosque. O sea, la lengua, tremendo. Mire, con una sola palabra que uno haya dicho, puede cometer muchos errores, como puede también iniciar muchos cambios. Así que hay que conectar la lengua no solamente con los sentimientos, sino con la mente. ¿Ok?
Proverbios capítulo 18, versículo 20. Proverbios 18, 20 dice, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre. O sea que el hombre se satisface con lo que habla. Se dessaciará del producto de sus labios. Pero mira el versículo 21 dice, la muerte y la vida están ¿en qué? Mire, mucha gente no es consciente de esto. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que maldice a sus hijos, maldice a las personas, porque cree que una maldición es una maldición y de todos modos eso no importa. Déjeme decirle que tremendo poder el que tiene la lengua. Y uno tiene que tener muy en cuenta lo que dice. Porque la Biblia dice que te has comprometido con los dichos de tu boca y mire, eso uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Y es supremamente importante tener en cuenta esto de cada día de nuestra vida. Ahora, tenemos que definir qué queremos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice, y el que la ama comerá de sus frutos, para muerte o para vida. Escúcheme, una de las virtudes que podemos tener nosotros como cristianos es saber hablar. Y no me refiero a si sabemos el idioma, es en qué momento, con qué sabiduría podemos expresarnos. Porque hay momentos en que nosotros lo mejor que podemos hacer es callar. Como hay momentos que podemos perder, digamos, la oportunidad de la vida por no haber hablado, ¿cierto? Entonces, allí uno tiene que estar conectado con el Espíritu, lo que uno siente allá en el corazón, el Espíritu puede decir, háblale a esa persona. Y pueden suceder cosas grandes. Aún muchas veces mi esposa contaba el testimonio de una persona que estaba sentada allá afuera en el andén y el Espíritu le dijo, háblale a esa persona. ¿Y qué le iba a hablar? No le decía, hola, ¿cómo estás? Sino específicamente algo que Dios quería que esa persona supiera. Que Dios la ama, que Dios tiene un propósito, que Dios quiere transformar su vida. Bueno, algo que en el momento Dios quería hacer. Pero si no le habla, se perdió, ¿cierto? Como hay veces que hablamos y hemos cometido un gran error. Escuché el testimonio de un predicador muy famoso. Hace mucho tiempo le llamaban teleevangelista porque predicaba en la televisión para muchos países, como creo que 58 países. Y él va a almorzar a un restaurante muy famoso en Estados Unidos y Dios, el Espíritu Santo le dice, háblale al mesero. Y entonces él dice, no, pero es que yo no lo conozco y ¿por qué tengo que hablarle a él? Y le dice nuevamente el Espíritu Santo, pero sí, o sea, compártele a él. Pero como era un teleevangelista, él diría, yo le predico a millones, ¿para qué me voy a dedicar ahora en mi almuerzo a hablarle a esta persona nomás? Eso, él mirará los programas de televisión. Y al fin y al cabo, como era el mesero, déjeme decirle, para Dios todos somos iguales. El presidente o el mesero, para Dios todos significamos lo mismo. Amén. Entonces, él no le compartió, porque no conectó lo que Dios estaba poniendo con su lengua. Y dice que cuando salió, pagó la cuenta, salió con su familia, sonaron unos disparos, acababan de sicariar, de matar a esa persona. Y el Señor sale y le dice, a ese lo voy a anotar en tu cuenta, la sangre de él será sobre ti. Porque nosotros tenemos que estar atentos a qué debemos hablar. Amén. Como hay veces que el Espíritu dice, cállate. ¿Cierto que sí? Entonces,
Una de las virtudes que debe tener el cristiano es saber conectar su lengua con el espíritu, porque la lengua no la puede dominar el hombre. Entonces hay que decirle: Dios, enséñame en qué momento debo hablar y en qué momento debo callar. Muéstrame qué debo decir, porque por mis palabras voy a ser justificado o condenado. Amén. Esther capítulo 5. El libro de Esther es, como podemos decir, una obra magistral en la Biblia. Y quiero que usted lo lea y mire qué quería decir el escritor. Y en el libro de Esther encontramos una historia maravillosa de una joven que llega a ser la reina. Esther capítulo 5, me voy a adelantar, quiero que lea todo el libro, es un libro muy corto. Al tercer día Esther puso sus vestiduras reales y fue a presentarse, digamos así, en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esto se oye como una novela, ¿cierto que sí? El rey le preguntó, versículo 3, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Pero un momentico, esa novela es hermosa, digamos así. Ella llega sin que la llame el rey. Imagínense que una persona que se presentara ante el rey sin haber sido convocado, llamado por el rey, ¿sabe cuál era el castigo? Su cabeza. Y ella, Dios la pone como intercesora. Su tío Mardoqueo la convoca y le dice: si tú no clamas, si tú no intercedes por el pueblo de Israel, respiración de liberación vendrá. O sea, Dios de todos modos va a salvar a su pueblo, pero tú, falta ver si a esta hora estarás con vida. Y ella decide interceder, y ahí es donde entra. Bueno, no lo voy a contar más porque quiero que lean el libro. Ella entra ante el rey y mire la gracia que Dios le da, que cuando el rey la ve, extiende el cetro, ella toca el cetro y el rey, mire lo que le dice, la ve tan hermosa, le agrada tanto que le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu petición? Dime qué quieres, que lo que tú quieras, hasta la mitad del trono, o sea, la mitad del reino, estaba dispuesto a darle. O sea, imagínense lo emocionado que estaba este hombre con ella. Sería que si ella le decía: no, rey, yo quiero es una casita real o algo así, ¿se la daría? Ella le dice: hasta la mitad del reino, o sea, todo. Y mire esto, esta mujer había estado metida con Dios para que Dios le diera sabiduría cómo ir a interceder. Entonces el secreto allí era hablar lo que debía hablar, ¿cierto que sí? Y mire, eso es lo que nosotros como cristianos debemos aprender. Y una de las cosas que yo creo que debemos cada día tener es un diálogo con Dios. Señor, enséñame, háblame, pon en mi corazón, guíame. ¿Por qué razón? Porque vamos a decir que usted trabaja en una empresa y necesita todos los días comunicarse con el jefe o con los compañeros, con el resto de personas, y nosotros necesitamos sabiduría. Porque en un momento dado nosotros podemos cometer muchos, pero muchos errores, ¿cierto? Y allí estaba esta mujer con toda una gracia que Dios le da, y era el momento en que ella le dijera: cierto, mira, ¿sabe qué? Que es que hay un malvado que se llama Amán, esa basura está aquí cada rato al lado tuyo, quiere matar a mi pueblo. ¿Cierto que sí le hubiese dicho eso?
Pues sabe qué, que uno muchas veces con su temperamento y todas las cosas, hay veces que uno se da cuenta de que habla muy rápido y como que habla demasiado. Y después se arrepiente de haber dicho cosas que no debió decir, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Eso falta de sabiduría. ¿Qué pasó? Versículo 4. ¿Qué le dice ella? Si le parece bien a su majestad el rey, le respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Amán era el terrible. Versículo 5. Vayan de inmediato por Amán para que podamos cumplir con el deseo de la reina Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Cuando estaban brindando, el rey volvió a preguntarle a Esther, dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Por segunda vez. El hombre estaba encantado, ¿no? Ahora, si Esther no es una mujer prudente, hasta hubiese dicho, mira el malvado, no se cae. Y entonces él diría, no, pero es que esta lo que hizo fue ponerme una trampa aquí, ¿no? ¿Cómo así? Versículo 7. Esther respondió, mi deseo y mi petición es que, versículo 8, si me he ganado el favor de su majestad, estoy leyendo en otra versión de las Américas, y si le agrada cumplir mi deseo y conocer mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y entonces le daré respuesta. Mira, esta mujer, Dios le había dado una virtud y era que ella supiese hablar. Ella estaba hablando, pero me refiero es a comunicar lo que debía en el momento preciso. ¿Será que algunas veces decimos algo que no debimos decir en el momento que ofendimos, que de pronto podemos herir el corazón de la persona o decir cosas que dañan porque no lo dijimos en el momento que era? ¿Cierto? Dios. Escúcheme, yo escribo un subtítulo que digo, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. El secreto es ese, en qué momento debo hablar y en qué momento debo callar. Esta mujer se estaba callando la petición, ¿cierto que sí? Hasta ahora no la está expresando. Ella estaba esperando el momento propicio para poder expresar lo que ella llevaba en su corazón. Esther capítulo 7, nos adelantamos un poco. ¿Cuántos van a leerse el libro de Esther esta semana? Bueno, amén, así sea, ¿cierto? Ok, listo. Le voy a hacer un examen el próximo domingo del libro de Esther. ¿Cuántos? Si tiene que aprenderse el libro de Esther de memoria, amén. Ay, ¿qué tal? Versículo 1 del capítulo 7. El rey y Amán llegaron al banquete que Esther les preparó. Mire que ella primero prepara uno y le dice no. Si te encantó, yo quiero que vengas al banquete que le voy a preparar. Versículo 2. Nuevamente, mientras bebían vino, y el rey le preguntó a la reina Esther. ¿Cuántas veces llevaba que le preguntaba? 3. ¿Cuál es tu petición, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? O sea, ya lo tenía como intrigado, ¿no? Cualquier cosa que sea, te daré hasta la mitad del reino. La reina Esther contestó, pues había llegado el momento. Si de verdad me he ganado el favor de su majestad y si lo desea, le ruego que salve mi vida y la vida de mi pueblo. Porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos a quienes quieran destruirnos. Estamos condenados a la destrucción total. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, ya no me quejaría delante de su majestad.
pero eso no sería motivo para inquietarlo. ¿De qué estás hablando?, dice el rey. Le preguntó el rey Asuero, ¿quién se atrevería? Le preguntó al rey Asuero, ¿quién se atrevería a hacerte daño? ¿Sabe? ¿Quieres saber lo que pasó? Lea el libro de Esther. ¿Sabe que ahí estaba Amán al lado del rey? Y él diría, yo soy el duro aquí, mire, con el rey y con la reina Esther. No, y en el banquete ya, mejor dicho, este es otro banquete para nosotros. ¿Sabe que en ese momento le voy a dañar la historia? ¿Se las cuento? ¡Ay, no! No, es una historia hermosa y yo quiero que usted sepa cómo termina espectacular. Léaselo y verá. Es cortico. ¿Se lo van a leer? Ah, bueno, entonces ¿para qué se lo voy a contar si lo van a leer? No, sabe que es una historia maravillosa donde Esther intercede por su pueblo. ¿Con qué sabiduría? Lea detenidamente y usted va a ver la sabiduría de esta mujer, y su virtud era saber decir las cosas. Qué bueno es que nosotros podamos aprender y decirle, Señor, tengo un problema con esta persona, o tengo un problema en mi trabajo, en el colegio, tengo un problema en aquello, en esto. ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo decirlo? ¿Cuándo debo decirlo? ¿Cierto? Y eso es un secreto muy grande de parte de Dios. Voy a decirle, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso dice la Biblia. Y de allí depende todo, en el momento que sepamos expresarnos. Eso va a ser una virtud muy grande para nosotros como iglesia, si aprendemos a comunicarnos, a expresarnos. Amén. Escúcheme. Voy a dejarlo allí sobre el hablar, porque quiero que luego sigamos hablando de esto. Voy a hablar en cuanto al sueño. ¿Por qué? Ya se dieron cuenta que es importante y necesario saber hablar, ¿cierto? Ok. Ahora voy a hablar un poco sobre el dormir. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Sí, hay que saber hablar y hay que saber dormir. ¿Por qué? Cuando nosotros dormimos menos de lo que se debe dormir, es grave. Eso trae unas consecuencias terribles. Cuando dormimos más de lo que debemos dormir, también es grave, y no es solamente en el área física. Hay gente que duerme más de lo que debe dormir y es una persona escasa del éxito, para no decirle de otra forma. Es una persona que no tiene mucha gracia. Escúcheme bien. Estuve investigando sobre esto del sueño y dice que hay más o menos 80 trastornos del sueño. Yo digo, ¿tanto? Yo pensé que habían 4. 80. Tremendo. ¿Qué es el trastorno del sueño? Dice, los trastornos del sueño son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Es tremendo, eso es muy largo sobre lo del sueño, pero lo importante que es esto. Yo me acuerdo que una vez nos dieron un seminario sobre el sueño, porque estoy en un presbiterio general donde muchas veces nosotros dormimos muy poco tiempo, y eso es grave, porque eso afecta la salud de uno. Pero como decía, también dormir demasiado es terrible. ¿Cómo? Le voy a decir esto. Yo no sabía qué tan importante es saber dormir.
y dormir en el momento adecuado. Y una de las cosas que hoy está afectando a la sociedad es esto. Le hago una pregunta: ¿a qué hora duerme? ¿A qué hora se acuesta usted? ¿Y a qué hora se levanta? Usted mire, eso qué le importa, pastor, es un problema mío. Yo me acuesto 11 de la noche, 12 de la noche, eso no tiene relevancia. Sí, ese es el gran problema, porque la gente hoy no se ha educado. ¿Por qué? Le voy a decir que leía sobre esta investigación varios artículos, y una de las cosas que está afectando a la juventud hoy es que la juventud no tiene disciplina para dormir. Si no, pregúntele a un joven a qué hora se duerme, a qué hora se concilia el sueño. Y decían que hay jóvenes que se levantan después de las 6 de la mañana, para no decir más tardecito. ¿Cierto que sí que hay jóvenes que se levantan después de las 6 de la mañana? Y sabe que parece que eso no tuviese mucha importancia, pero yo quisiera tener todo el tiempo para mostrarles, pero voy a ir poco a poco mostrándole en diferentes temas sobre esto. Lo importante que es ser diligente en la vida para alcanzar el éxito. Y la Biblia habla de esto. ¿Por qué? Porque hay un sueño físico que afecta nuestra vida física y el resultado de nuestra vida. Pero también hay un sueño espiritual. No voy a hablarles porque esto es bastante largo, sobre los 80 trastornos, se los enumero. Hay trastornos del sueño espiritual. ¿Por qué? Cuando vemos que hay un trastorno del sueño físico que nos afecta, eso es muy peligroso. Por ejemplo, tomar uno, que usted se duerma en un momento inapropiado. Grave, ¿cierto que sí? Imagínese un piloto que se duerma antes de aterrizar. No se duerma, ¿cierto? Que noche fui a Barranca y veníamos de regreso, yo no sé, como ¿qué? 9 de la noche, no sé. Diego, ¿cómo qué hora serían? 9 de la noche, ¿cierto que sí? Pero yo me acuerdo que ahora salimos de Barranca, pero no me acuerdo que ahora llegamos aquí. No, me pasó algo en el transcurso. Hay dos, ¿cómo se llama? En dos tramos no, hay dos túneles, uno más largo y otro más corto. Cuando entramos al segundo, de allá para acá, es el más corto, ¿cierto? Y yo le pregunté a ellos, pero venga, ¿y qué se hizo el túnel más largo? Y entonces ellos me dijeron, ya lo pasamos. Yo no les dije nada. Yo no me acuerdo. No se asusten. No, ¿sabe qué? Es tremendo cuando uno puede dormirse en un momento inapropiado. No era que viniese dormido, era que venía en el espíritu. Bueno, escúcheme bien. Hay algo, y es que en esta vida usted tiene que estar despierto en todo momento y en todo tiempo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia sí que habla de esto. Y muchas veces nuestra vida está adormecida. Un joven, ¿qué vas a hacer en la vida? ¿Qué vas a estudiar? No sé. Es que ya ni me acuerdo ya. O sea, usted, hablemos de la vida y uno los ve como adormecidos. ¿Qué te pasa? Despierta, hola. Estamos a 2022. ¿Sí me hago entender?
Ole, despierte. No, no, mentira. Escúcheme bien. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Mire, Dios dice que debemos estar despiertos, que debemos imitarlo a Él como sus hijos, que debemos amar a Dios, pero amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. La Biblia dice que el que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. ¿Será que algunas veces no expresamos ese amor? ¿Estamos como adormecidos? Versículo 3. Pero, ¿qué más dice? Hagamos una cosa. Vamos a leer el versículo 13. Porque es que son hartos. Usted se va a leer Efesios allá en la casa, ¿cierto que sí? ¿Ah? ¿Seguro? 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que... Versículo 14. ¿Qué dice? Despierta. Espera un momentico. Aquí está diciendo que nos despertemos. Despiértate tú que duerme. ¿Será que entonces no podemos dormir? Está hablando espiritualmente. La persona descansa cuando duerme, pero aquí está hablando que debemos despertarnos espiritualmente, atento a los tiempos, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer, porque nuestra vida física es una, pero la vida espiritual es otra. Y espiritualmente no podemos estar adormecidos. ¿Qué pasa con tu vida espiritual? ¿Cómo está? No. Yo debo estar despierto, atento a lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en este año. ¿Qué quiere Dios con mi vida? Lo que Dios quiere ahora. ¿Estamos aquí? Mire, déjeme decirle esto. Dios te puede mostrar algo y es el momento. Y tienes que aprovechar el momento. La gente habla de un cuarto de hora, pero Dios no habla en la palabra de un cuarto de hora. Dios habla de una vida. Yo me acuerdo cuando un día vi una mujer churca que empezó como a bajar unas escaleras. Yo dije, ahí está, ella es. Y era el momento. Y sabe que desde ese día empecé a orar. Y duró 1 año y medio siendo la novia mía sin que ella lo supiera. Pero yo estaba despierto. Mire, hay que estar despierto a lo que Dios quiere en el momento. ¿Qué quiere Dios hablarnos? ¿Cómo quiere movernos? Yo me acuerdo cuando una vez estábamos en un ayuno y ahí estaban unas hermanitas, las más adultas de la iglesia, en el ayuno como siempre. Y Dios me dio una palabra, me dijo, mira, yo les voy a bendecir, les voy a dar una propiedad. Y como que eso era difícil de creerlo. Y yo le dije, sí, Señor. Cuando yo estoy ahí arrodillado, le dije, Señor, pero yo no quiero simplemente una casa aquí, aquí en el Socorro. Yo quiero una casa en el campo, bien bonita, así, grande y todo esto. ¿Y sabe qué? Dios me la dio. Y yo le dije a las hermanitas que estaban ahí, pídanle a Dios. Dios quiere hoy darnos, Dios quiere bendecirnos. Pero parece que todas dijeron, este pastor, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá tomado hoy? No, pero yo estaba despierto a lo que Dios me estaba diciendo. Y una hermanita que estaba allí, que era la más necesitada, toda la vida había trabajado en lavar ropa de otras personas. Como a los 3 meses, ella ese día oró y le dijo, sí, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero si tú dijiste lo harás, amén, yo espero esto. Como a los 3 meses vino la hermanita a darme un testimonio y nos dijo, mi esposa y a mí, unas personas que yo les había lavado la ropa toda la vida a ellos, ahora viven en Europa
Y ellos se acordaron que yo todavía vivo aquí en El Socorro y que no tengo una vivienda, que pago una habitación. Y ya estaba de edad, más de 70 años. Y estas personas han venido a Bogotá y de Bogotá al Socorro y le dice: mira, nosotros tenemos una casa que está dentro del patrimonio histórico y cultural del Socorro, pero te la vamos a regalar a ti porque tú nos ayudaste. Dios le dio esa casa. Ella estaba despierta, ¿cierto que sí? Al momento, a lo que Dios quería. Así que Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: despiértate tú que duermes. Mi amado hermano, esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Qué quiere hacer Dios? Amén. ¿Cómo te quiere mover Dios? Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un ministerio, Dios tiene una familia, Dios tiene, no sé qué quiere contigo, pero tú sí lo puedes saber. ¿Cómo? Metido con el Señor. Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros? Amén. Escúcheme, no son los planes suyos, son los planes de Dios. Hay muchas cosas que Dios nos va a mostrar en el instante y debemos hacerlo, debemos movernos. Pero tenemos que estar despiertos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Algunos dicen: ay, se le apareció la Virgen. Ay, le alumbró el bombillo. ¿Cierto que sí? A nosotros ni nos alumbra el bombillo ni nos aparece la Virgen. Ya la Virgen tuvo hijo y murió por nosotros en la cruz. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dios mío, me asustaron. Escúcheme, para terminar quiero decirle así: no te duermas. Amén. No duermas. Y la Biblia dice de esto: no le daré sueño a mis ojos. Búsquelo y verás que dice la Biblia así. Proverbios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 6 en adelante y quiero terminar allí porque me están diciendo: pastor, así, ¿sabe qué es? No es que somos dos, sino que tijera. Así yo aquí tengo unos monitores. Pastor, almuerzo. Proverbios capítulo 6, versículo 6, ¿qué dice? Vea, así ve que el Señor escribe de Santander, porque en el Santander mucha hormiga, ¿cierto que sí? Ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. No es que, ay, el caminito de la hormiga, el caminito de la hormiga. No. Versículo 7. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señores. Espera un momentico allí. Hoy muchos jóvenes tienen unos papás. ¿Y sabe cómo le llaman a los papás? Este viejo canzón. ¿Cierto que sí? Ay, esta vieja cantaletosa. ¿Deje de qué? Ah, no, yo no dije eso, no sé. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos que hacer de capitán. ¿Cierto que sí? Joven, jovencito, jovencita, varones, hombres de Dios, mujeres de Dios, tenemos que despertarnos. Es el tiempo de Dios. Dios puede tener un ministerio muy grandioso para tu vida y un día te lo dijo. Pero es el momento de despertarse. Amén. Sin que nadie venga que no sé qué y que esto y que lo otro a toda hora que nos estén revolviendo. No, espera un momentico. La Biblia dice que la hormiga no tiene capitán ni gobernador y sin embargo es diligente. ¿Sí sigue otro versículo? Mire, que ella no tiene capitán ni gobernador, prepara en el verano su comida y recoge en tiempo de sequía, en tiempo de la siega, su mantenimiento. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo te levantarás de qué? Espera un momentico, no. Espera un momentico. Fíjese que ahí no está hablando del sueño físico, ¿cierto? Sino de esa pereza.
Venga, necesito que me ayudes con esto. No, es que ahora tengo que hacer una vuelta. ¿Usted no ha visto que hay muchos jóvenes viven haciendo vuelta a toda hora? Sí, la verdad. Que tengo que hacer una vuelta. Hermano, ayúdeme con esto. No, es que hoy tengo que hacer una cantidad de vueltas. A toda hora volteando. Espera un momento. ¿Hasta cuándo, perezoso, vas a dormir? Despiértate y te alumbrará Cristo. Es el tiempo de ir adelante, es el tiempo de moverse, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de predicar la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Escúcheme bien, hay personas que no progresan porque viven adormecidas. Hay tiempo de hay oportunidad. Escúcheme bien, la pandemia fue un tiempo oportuno, un tiempo de oportunidades para levantarse nuevamente, poner negocio, de emprender. Pero muchos lo veían como una derrota simplemente. Ay, la pandemia, ay. Y sabe que muchos cerraron aún. Pero nosotros tenemos que abrir en el nombre de Jesús y ver las oportunidades que Dios tiene en este tiempo para nosotros. Amén. Escúchame bien, si Dios te lleva al desierto, no digas, ay, Colombia con tanta agua, ay, allá. No. ¿Para qué te llevó Dios en el desierto? Porque la palabra dice que aún el desierto florecerá. ¿Está conmigo? Versículo 10, ¿qué dice? Un poco de sueño. ¿Qué es un poco de sueño? Medio dormido y medio despierto, así como que ¿por dónde pasé? No me acuerdo. ¿Cierto que sí? Medio dormido. No, espérate un momentico, dice un poco de sueño, un poco de dormitar. Eso es cuando la persona espiritualmente hablando no sabe qué va a hacer, no le interesa nada, aquí voy bien, mi mamá me da todo, mi papá me da todo, y si no, ahí está el presidente Duque, ¿sí o no? Mire, ahora hay tantas oportunidades que ya hay hasta estudio gratis, ¿sí o no? ¿Para qué preocuparse? Estudio gratis, medicina gratis, ¿qué más? De todo, ya no, que no nos cueste nada, todo bien, sí. Ese no es una hormiga. Ese es como un cucarrón ahí dormido. No, tenemos que despertarnos, es el tiempo. Decir, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Yo no voy a simplemente a depender de las circunstancias, yo voy a ver a dónde me lleva Dios. Un poco de dormitar, un poco de sueño, un poco de perder el tiempo. Versículo 11. Escúchame bien, un poco de sueño, un poco de dormitar, dice, así vendrá tu necesidad. ¿Cómo qué? Como caminante y tu pobreza como hombre. Tremendo. Parece que no fuera muy peligroso dormitarse, vivir así, como que, yo no sé, ahí voy. Escúcheme bien. Es necesario que nos levantemos en el nombre de Jesús. Es necesario que nos despertemos a los tiempos y a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Es el momento de decirle, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Le cuento esto, a los 12 años decidí bautizarme. Y le dije, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Porque sentía que Dios tenía un propósito con mi vida y yo no me podía quedar ahí como que, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Cuántos se quieren levantar en esta mañana y decirle, Señor, me quiero despertar a lo que tú tienes en este tiempo para mí? Y escúchame bien, cuando levantes tus manos, yo no sé de qué las va a llenar Dios y qué va a hacer Dios con tu vida, pero te puedo asegurar algo, y es que si hoy de corazón le dices, Señor, me despierto a tu voluntad, van a suceder cosas grandes en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque una noche le dije de rodillas, Señor, yo quiero despertarme a los tiempos. Y yo vivía era simplemente para amarrar cables, estudié electricidad.
y ahí estuviera todavía amarrando cables y pasándome corriente a veces. Pero allí empezó todo para mi vida. Por eso les estoy predicando en esta mañana, porque un día le dije: Señor, despiértame a lo que tú tienes. ¿Quieres en esta mañana decirle: Señor, me quiero despertar a tu voluntad?